Muy buenas noches, bienvenido Martín Tetaz. Muchas gracias. Gracias a vos por estar, Agustín Datelis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias. Gracias. Dos economistas con nosotros. Le prometí a nuestro público que no vamos a hablar con palabras difíciles, así que les pido el esfuerzo de que nos entiendan. Vamos. Y empecemos por este proyecto. Me imagino que ya lo han estudiado bastante. El proyecto de ley que hoy tiene media sanción en el Congreso de ganancias. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué puntos a favor tiene? ¿Qué puntos tiene en contra? Es un chino. ¿Vos querías palabras fáciles? En una te la pongo. Es un chino el proyecto. Es un chino porque la parte de ganancias, por un lado, es previsible, más o menos la tabla, de hecho, con lo que tiene que pagar cada uno es la misma que la que tenía el proyecto oficial. Esa parte de ganancias es más o menos razonable. Uno después puede discutir si el mínimo no imponible es un poquito más, un poquito menos, pero eso está bastante bien. Sí, el que había presentado el gobierno fue bastante... Pero la otra mitad, del que tiene que ver con todos los impuestos que crea o que retoca la ley para tapar ese agujero, me parece que son un chino porque nadie sabe qué termina pasando con eso. O sea, son impuestos que graban cosas que no existen. Por ejemplo, cosas que quedan lindos. Yo te digo, renta financiera. ¿Quién no está a favor de grabar la renta financiera? Todo el mundo, yo por lo menos pienso que no tiene que haber nadie exento, que todo el mundo tiene que pagar, ley pareja no es rigurosa, que paguen todo. Pero si vos tenés un plazo fijo que rinde menos que la inflación, ¿dónde está la renta financiera? Igual guarda, hay un tema con eso. En condiciones normales, un plazo fijo, un banco cumple un rol de intermediación entre el ahorro, la producción, la inversión de largo plazo, perfecto. Hoy, este esquema, este gobierno, a lo largo de este año, lo que generó fue una bicicleta financiera, una gran bicicleta financiera, una subtrenmetrocleta financiera, donde las LEVAC cumplen un rol de especulativo, donde los plazos fijos, los bancos intermedian y destinan todo eso a LEVAC, donde las LEVAC pagan casi 1.000 millones de dólares en pesos, ¿no? Pero el equivalente a 1.000 millones de dólares por mes de intereses. Todo ese juego especulativo hoy sí termina teniendo un sentido mucho más especulativo que vinculado a la producción. Entonces, guarda, digo, en condiciones normales lo que dice Martín no está mal. ¿El impuesto a las ganancias afecta a muchos argentinos? Y sí, afecta, es un impuesto que afecta. Ahora, claro, después ahí tenés de vuelta la cosa que no está bien políticamente. ¿Viste? El problema, esta es la ley de la demagogia y la hipocresía. Porque nadie, salvo, por ejemplo, yo como no voy de candidato a nada, lo puedo decir, ¿no? Es un error bajar los impuestos a las ganancias. Es el impuesto que habría que subir, no que bajar. El gobierno en campaña se cansó. Todos los gobiernos dijeron lo mismo. Bueno, los tres candidatos dijeron lo mismo. Vamos a bajar que lo iban a sacar. Pero el error es que vos el impuesto tenía que bajar. Vos el impuesto tenés que bajar. Es el IVA, no ganancias. Si ganancias es el impuesto más justo que tiene el sistema tributario. Lo que pasa es que queda bien, todos dijeron que había que bajar ganancias, ahora todos quieren bajar ganancias, todos quieren quedar bien con la clase media, pero la realidad es que es un impuesto, lo que también hay que decir, es que es un impuesto, lo que también hay que decir es que ese es un impuesto que en vez de resolver eso, esto que yo te estoy diciendo de cómo tendría que ser, es un debate que tendría que haber dado el Congreso. ¿Y qué terminó pasando en la realidad? Que más gente o menos gente pague ganancias terminó siendo un problema de la inflación. Entonces, un portero de una escuela con doble turno pagaba ganancias porque por culpa de la inflación pasaba el mínimo no imponible que no se ajustaba. Igual, ¿sabés cuál es? Discúlpame, la parte positiva de esto que sí hay que destacar, que la modificación del impuesto a las ganancias, de alguna forma, mayor medida, va a terminar estimulando el consumo. Y esta economía lo que necesita, esta economía lo que necesita, y el gobierno no lo entiende, y el propio presidente en ronda de prensa, no sé si vieron hace poco un video donde un periodista le pregunta si el año que viene van a reactivar el consumo y pregunta cómo es eso, después dice que es malo porque implica tirar plata y genera inflación. Hasta tanto no se entienda que reactivar el consumo, que explica el 80% de la demanda en Argentina, es lo que se necesita para empezar a mover la rueda y que la economía empiece a funcionar, estamos mal. Y la verdad es que mueve la economía de Argentina. El problema, en el corto plazo sí, el problema siempre acá es entre el corto y el largo plazo, ¿no? El debate, el debate eterno, el kirchnerismo fomentó el consumo. El debate eterno, eso fue bueno cuando tenías desempleo alto. Entonces ahora vos siempre faltó una pata. Ahora, déjame terminar una idea. Sí, alternativamente esto es muy simple. La gente puede consumirse los ingresos o puede ahorrarlos y eso puede volcarlo a la inversión y eso genera más crecimiento en el largo plazo. Lo que pasa es que, como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Si vos estás en una crisis económica en el corto plazo con alto desempleo, todo el mundo te dice, sí, esto está muy lindo, pero ahora necesitamos reactivar la economía. Y ahí empuja la demanda, no la oferta. Entonces, cuando vos tenés desempleo alto, la demanda es importante y el consumo es lo determinante principal de la demanda. Hoy pasa eso, coincidimos. Entonces, hoy hay que estimular el consumo. Hoy hay que estimular el consumo. ¿Por qué hay tanta preocupación por ganancias y no por los trabajadores en negro?
Bueno, por los trabajadores negros, digo, a ver, no sé si este gobierno la tiene, siempre la hubo. Lo que ocurrió en los últimos años se tomó desde una situación muy grave que fue después de la crisis de 2001, una informalidad cerca del 50%. Pero cuando se anuncia en campaña, se anuncia vamos a sacar ganancias, no se anuncia nos vamos a ocupar de porque no es visible. Hay un problema en Argentina que es que los impuestos no son visibles. Hay un tremendo problema, que es que la gente paga el IVA y no está discriminado. En otros países vos vas y te dicen, te compras algo, no sé, un teléfono, sale 3.000 pesos. Entonces te dicen, vos vas a la caja y te dicen 4.200. ¿Pero cómo? Si decía 3.000. Sí, bueno, pero acá está el tax. Tenés que pagar el impuesto. Entonces la gente putea porque la gente dice, no, estoy pagando impuestos, bájenme este impuesto. Acá el único impuesto visible es el impuesto al trabajo. Entonces, como vos te llega el recibo de sueldo, que te dice que tendrías que haberte llevado a tu casa 30 lucas, y te dan 24, vos decís, ¿quién se quedó con las 6 lucas que me faltan? Es muy visible el impuesto a las ganancias, entonces motoriza el reclamo popular. No motoriza el mismo reclamo el IVA y la gente no se da cuenta que en realidad está pagando mucho más de IVA y de otros impuestos distorsivos que de ganancias. Bueno, el reclamo popular es el reclamo de una clase en particular. Es el reclamo, sí, es el reclamo de una clase afecta, en particular. Además, el resto no reclama directamente. Que afecta es bajo. Sí. Está terminando pero en este momento 2016. Sí. ¿Cuál fue la inflación este año? Y mira, ayer la ciudad de Buenos Aires, hoy, ¿no? Salió el índice de la ciudad de Buenos Aires a la tarde, anual, o sea, noviembre contra noviembre del año pasado, falta un mes para cerrar el año, 44,8%. Te digo la ciudad de Buenos Aires porque el INDEC no tiene variación anual, porque mide mes a mes y como no lo empalmó con la serie anterior, no hay. Pero la ciudad de Buenos Aires, que viene teniendo un registro de más tiempo, 44,8%. Falta un mes para cerrar el año, o sea que cierra arriba de 40. ¿Y si hay que cerrar ahora ese es uno de los sueldos? temas, mira, ese es uno de los ejemplos más interesantes, perdóname que ya voy con la pregunta, es un ejemplo más interesante de lo que está pasando con la economía. Hay 2 economías en Argentina este año, hubo 2 economías. Hubo una economía del interior del país que tuvo mucha menos inflación, que le sirvieron las medidas del gobierno, que reactivó el interior productivo, ¿no? Vinculado con el campo, todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, todos los de Santa Fe, los de Córdoba. Hay 400.000 productores agropecuarios. Córdoba, Macará de nombrar Córdoba. ¿Sabe cuántos productores agropecuarios hay? 400.000. No hay ningún sector de la economía argentina más desconcentrado. En Córdoba está muy enojado con el gobierno. Es una provincia industrial y la industria es la principal perjudicada de este modelo. Está generando pérdida de puestos de trabajo, suspensiones en fábricas automotrices. Me dejás terminar el argumento. Que en el interior están contentos, felices de la vida. Me dejás terminar el argumento. Entonces, el sector concentrado del campo, sí. Hay 2 economías. Ese sector de Córdoba, por ejemplo, este mes está cerrando con una inflación de 1,2% y está cerrando, la inflación interanual va a cerrar en 33%. Entonces, vos decís, ¿cómo? Por eso cuando vos preguntaste cuánto es la inflación, la pregunta yo te digo, ¿dónde? Entonces vos te pellizcás y me decís, ¿cómo dónde? La inflación, el aumento de los precios. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? Porque en Buenos Aires hubo un tarifazo que pegó muy diferente de lo que pegó en el interior. Entonces, en Córdoba la inflación es 33. En Buenos Aires va a cerrar el año 41 probablemente. Más. Pero bueno. El promedio nacional cerca de 40. Y el que nos está viendo ahora que piensa, bueno, pero entonces el año que viene, ¿cómo hago con mi sueldo? Mirá, acá dijo hace poco el ministro Triaca que había que pensar el aumento en función de del porcentaje de inflación del año que viene. Hay un problema gravísimo. El gobierno, retomo lo que decía antes del consumo, no entiende el actual gobierno que para que la economía crezca tiene que reactivar y motorizar el consumo. Y para eso tiene que recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Tiene una visión muy empresaria de la cosa, donde cree que el salario es un costo, que se gana competitividad para crecer mirando hacia el exterior, bajando los salarios. Entonces, insiste en eso. Eso es lo que llevó, por ejemplo, a no permitir reabrir las paritarias de los bancarios, que esta semana van a tener paro el jueves, etcétera. Y, mañana y el jueves. Claro, y aparte insisten en que, primero, la inflación del año que viene va a ser 17, entre 12 y 17. No le cree nadie. El consenso de mercado, los analistas, los supuestos consultores independientes, nadie le cree porque todos proyectan por arriba de eso. ¿No va a ser el año que viene 17%? No, va a ser bastante más alta. Pero además el gobierno, ya te dejo, pretende negociar para adelante, como si este año no hubiera habido pérdida por adquisitivo, y hubo una pérdida enorme por adquisitivo, porque retomando lo que vos decías de inflación, si vos tomás cuál es la inflación según la canasta del 10% de los trabajadores que ganan menos, que tienen menores ingresos, la inflación en lo que va del año está arriba del 50%, porque es una inflación que tiene un sesgo sobre productos que afectan más a esa canasta. El argumento de Agustín, basta mirar lo que está haciendo el gobierno con cada decisión que toma el gobierno va en contra de lo que dice Agustín. Por ejemplo, sí, ahora 18. Sí. Por ejemplo, ahora 18. Ahora 18 es una apuesta al consumo, claramente. Por ejemplo, la exención del aguinaldo de ganancias ahora, de pago de ganancias. Martín, en una las decisiones del gobierno, mañana sale el decreto. Las decisiones del gobierno
Bueno, pero si vos va el modelo que la vos idea estás brillante diciendo... de Cabrera, tomar un plan del gobierno anterior, extenderlo 6 meses... Perdóname, explica, pero bueno, entonces no te viene bien nada. No, sí, pero no me digas que eso va a reactivar. Pero no, la idea es buenísima, pero la hora yo te digo, 12 esa medida va en contra de lo que vos decís que busca el gobierno. Un gobierno que busca lo que vos decís que busca el gobierno no va a poner un plan ahora 18. Es contradictorio, Agustín. Contradicciones tiene millones. Cuenta que no puede ser. Tiene millones. No te das cuenta que no puede ser ahora. No te das cuenta que ahora 18 es... Después discutimos si sirve o no, pero no te das cuenta que es para apuntar el consumo. Es un plan que es bueno para el consumo. Sí, lo que pasa es que si no tenés poder adquisitivo... El gobierno decidió tirarle con todo al consumo. Esto es verdad. Tirarle con todo, matarlo. Es verdad que este es un modelo que arrancó pensando que iba a reactivar la inversión y pensando que iba a reactivar el sector externo, y en la mitad del camino, en la mitad del río, decidió apostarle al consumo. Entonces todas las medidas de ahora de fin de año, todas las medidas de fin de año son todos los cañones fuertes al consumo. Ahora 18 que te decía yo. El último dato de la CAME de consumo da 7,4 negativo, así que andá explicando. Pero le fallan eso todas. Es porque te comparás, mira, es un ejemplo muy simple. Mira, si vos pesabas 100 kilos durante el año pasado y en el primer semestre vos te fuiste abajo a 80 kilos y ahora pesás 83, 84, 85, contra el año pasado siempre estás menos. ¿Vos creés que el consumo en la comparación reactivó? Sí, claro que reactivó. Mirá lo que pasó este fin de semana. Mirá lo que pasó este fin de semana. El mismo fin de semana del año pasado salieron 940.000 personas de fin de semana largo. Este fin de semana 1.400.000. El último de la historia, aparentemente. El último puente de la historia. El último puente de la historia. Pero sigo sin entender qué es lo que hay que hacer. Si yo ahora tengo que ir a negociar mi sueldo del año que viene, ¿qué hago? Hay dos posibilidades. Mira, hay dos posibilidades. Yo creo que el acuerdo que hizo la provincia de Buenos Aires es un acuerdo que hay que mirar muy de cerca. Si yo fuera gremialista, lo miraría muy de cerca con los estatales. ¿Qué hizo la provincia? Le dijo, mira, vos le vas a ganar sí o sí a la inflación. No te creo, dijeron los gremialistas. Vamos a hacer una cosa, mira, te doy 18%. No te lo cree nadie, va a ser más, la inflación va a ser 22. Me dijiste 25 este año y es 40. No te creo nada. El index. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo te voy a poner una cláusula gatillo. Si la inflación pasa de 18, o sea, cada trimestre pasa de 4,5, 4,5 por 4 da 18. Si cada trimestre pasa de 4,5, se dispara el aumento adicional que subió la inflación. Tenés que confiar que te respeten el gatillo, porque el gobierno, la cláusula gatillo de este automática, la cláusula gatillo. No hubo ninguna para que cláusula gatillo. Y la del sector bancario, por ejemplo. No era una cláusula gatillo, no era así. No, ahora te voy a explicar. El sector bancario está confundido. Lo que pasa es que son muchos temas y no quiero cansar a la audiencia, pero estás confundido en lo del sector bancario. Son unos caraduras. Los bancarios tienen la cara como un mocasín. Cerraron la paritaria. Los banqueros tienen la cara como un mocasín, los bancarios. También, por supuesto. Los bancarios cierran una paritaria cuando ya había pasado la inflación alta. Desde que cerraron la paritaria, la inflación bajó. ¿Cuál es? Esto como tan específico. La pregunta es, el año que viene, esto que pregunta Flor, claro, la única manera, Pablo, es así. ¿O no? Sí, el año que viene los salarios, mirá lo que voy a decir acá. El año que viene, guardalo este audio. El año que viene los salarios le van a ganar a la inflación. Los salarios le van a ganar a la inflación. Sí, los salarios le van a ganar a la inflación. La única posibilidad que no ocurra... ¿La inflación que va a ser de cuánto? Así guardamos alrededor del 20% probablemente. Bueno, guardalo. Bueno. ¿Y vos creés que los salarios le van a ganar a la inflación? No, porque la intención del gobierno es que no sea, y además creo que la inflación... va a ser que no sea si es un año electoral, pero hasta por razonamiento, supongamos que el gobierno fuera el señor Burns. Supongamos, vamos a ponerle que el gobierno es el señor Burns, que los quiere recagar a todos, ¿no? Sí. ¿Pero el tipo quiere ganar la selección o no? No sé. ¿No sabés? ¿Vos creés que no quiere ganar? Pero las medidas que están tomando pareciera que... ¿Qué querés que te diga? Perdón, lo llevo a otra cosa que decíamos en la presentación. Una aclaración igual, se levantó el paro bancario, me parece. Está levantado, hay conciliación obligatoria, se levantó el paro bancario. Importante. Decíamos, Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, dice, si el gobierno sigue por este camino, lo que nos queda es el desastre. Sí, suscribo 100%. La debacle. Sí. ¿Es así? Sí, es así, desde mi punto de vista es así. Pero por supuesto, pero respecto a lo que le preocupa a Lavagna, es el problema del déficit pero fiscal. ¿por qué? Por eso están los dos de acuerdo, me preocupa. Claro, o sea, realmente vamos al debate si esto sigue así. La discusión, el único debate que puede haber es si esto es algo transitorio o permanente. Que vos tengas un déficit fiscal de la magnitud que tenés. Vos tenés dos alternativas con el déficit. Primero, el déficit es heredado. Primera cuestión. El año pasado discutimos. El déficit, déjame terminar una idea, Agustín. El déficit es heredado. Entonces el presidente hereda esa situación y dice, mira, acá hay dos posibilidades. En realidad hay tres. La primera es hacer lo que el ajustador serial haría, ¿no? El clásico, el ortodoxo, recortamos todo. Ese camino no va porque no duró nada, dice el presidente, no voy a hacer eso. No tiene posibilidad social de hacerlo. No tiene posibilidad social de hacerlo y no lo quiere hacer tampoco. Desde el primer día estuvo de acuerdo, dijo que no lo iba a hacer. Entonces dice, yo lo voy a ajustar al déficit con crecimiento. Eso quiere decir
gradualismo. Eso quiere decir que va a tardar 4, 5, 6 años en cerrar el déficit fiscal. En el interín, vos tenés dos posibilidades para financiar ese déficit. O la maquinita, fabricás billetes y sube la inflación, o el endeudamiento. No hay otra posibilidad. Entonces, el que se asusta con el endeudamiento, bueno, que proponga una manera alternativa. Yo pregunto, es muchísimo, es No es mucho. Y además te digo una cosa. Lo que pasa es que te lleva de vuelta al problema de si es mucho el déficit. Si vos decís Si el es mucho déficit el déficit, fiscal, en una crisis, si este fuera un déficit permanente, escúchame. volvamos al razonamiento de si la baña estaba en lo correcto. Sí, estaba en lo correcto. Si este déficit fuera permanente para siempre en este nivel de déficit, y sí vas contra un paredón. Escuchame una cosa. Ahora, si este es un déficit producto de una circunstancia de crisis, y este es un déficit que el gobierno ahora lo empieza a revertir, y vos ves que gradualmente, no gradualmente, más shock, menos shock, pero vos ves que ese déficit se va cerrando, entonces no pasa lo que dice la O baña. sea, No, vos yo te explico entendés una que cosa, Más allá de sí. la inflación, el año que viene va a ser mejor. En Sí, todo eso sentido. lo entiende. Mira, vos hacés juntate en una reunión de amigos y hacés este ejercicio que le propongo a la audiencia. Porque yo lo hago en mis clases en la universidad, lo hago donde voy a dar charla, vos también das mucha charla. Pasa siempre lo mismo. Yo hago dos preguntas cuando empiezo a dar una charla. La primera, ¿para quién de ustedes fue bueno este año? Cri, 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 cri. No levanta la mano nadie. ¿Para quiénes de ustedes creen que el año que viene va a ser mejor? Masiva levantada de mano. pero La lamentablemente gran mayoría de la gente cree que el año que viene... realidad. Bueno, está bien, bueno, la verdad que es muy... Y pero cuando se proactivo choquen lo con la que realidad, estamos- ¿qué crees que está te diga? colaborando. No, pero escúchame, Pero eso yo qué te puedo significa. hacer creer lo que quiera. Pero que la gente Pero piense si que- vos mirás los Te digo lo que indicadores, cree la gente, no lo que le quiero hacer creer a la gente. La gente No, cree... lo que le porque están el año que viene haciendo va a ser- creer a la gente lo digo jugando con porque la me está- expectativa. Florencia, ¿es tu nombre? Pero Florencia déjame- está diciendo que si yo creo que va a ser mejor, y yo lo que le quiero decir es que no solo yo creo, todo el mundo pero cree no que es el año una que viene va a cuestión ser un de año fe, mejor. que va a ser mejor. Pero yo No, te lo no, pregunto salvo como Agustín Datelli, que es especialista, el ¿no? único que cree que No soy el único. No es una cuestión de fe, que yo crea, no crea, él crea. Hay indicadores económicos que te marcan un camino. Si todo sigue por el camino que hoy está yendo, desindustrialización, pérdida de puestos de trabajo, Pero no ninguna hay una pérdida medida... masiva de puestos de trabajo. Hay una Otra vez con pérdida ese muy tema. importante de puestos No, de trabajo ¿dónde? formal y la informal que no se está cuantificando, que es enorme. ¿Cómo no se está cuantificando Hay si pérdida lo de poder están midiendo ahora adquisitivo, el hay INDEC? aumento de Ustedes los no lo niveles de cuantificaron. pobreza alarmante, dicho por la No, es la Universidad misma Católica. pobreza de siempre. No, ¿cómo es la No, pobreza de siempre? sí. La Universidad Católica dijo que aumentaron un Pero millón y eso medio con de la base de abril cuando no habían entrado Bueno, las paritarias. ¿qué tiene que Agustín. ver? La Dio paritaria si la 32 y era inflación es mucho más alta 29. que... Pero ¿Qué déjame qué retomar estamos una cosita que él discutiendo? decía del déficit fiscal. Vos dijiste que el problema es que no ajustó porque no quiso, no porque no quiso, porque no podía, o se prendía a fuego todo, se ajustaba a la economía como algunos pretendían del lado de la ortodoxia. Y después decía, eligió el camino del gradualismo. No, gradualismo hubiera sido, yo no te corrijo el déficit de una, te lo corrijo de a poco. Y Y lo ese que es el camino. hizo fue aumentarlo exponencialmente. No aumentó el déficit. ¿Cómo ¿Qué no aumentó el cuenta déficit? estás mirando? ¿Estás loco? ¿Cómo no aumentó el No, déficit? vos sabés los Pero números mirá de los noviembre. números del ¿Sabés los déficit. números de noviembre? ¿Sabés Sí, cuánto los es de el noviembre, déficit de a octubre, noviembre? de los meses ¿Sabés pasados. cuánto es el déficit primario a noviembre? ¿Cuánto Que es? A ver. 280.000 millones de Lo pesos. aumentó todo estos No, no últimos meses, aumentó. aumentó. No lo aumentó. ¿Sabés cuánto fue el déficit del año pasado? Yo te voy a explicar por qué ¿Cuánto fue el aumentó. déficit del Yo año te voy a- pasado? el ¿Cuánto número fue el exacto déficit no del me año acuerdo. Yo te voy a decir. pasado? Ahí está. Inventemos Escuchá igual una cosa. ese Si no tema. te acordás cuánto fue el No, déficit del porque año vos vas a pasado. inflar. ¿Cómo sabés que lo aumentó? Pero yo te voy a decir una cosa. increíble Mirá, que yo te- tenés vos. pero para que Perdón, se entienda, pero sí, cuando para que nos todos metemos en entiendan. eso, No, para la que gente todos la dejamos entiendan. afuera en esto Para del que todos déficit. entiendan. ¿Sabes cuánto está creciendo la recaudación, lo que el Estado recaude y entra este año? En el acumulado del año 28, 25%. 27, bueno, mira. Todos los yo digo ingresos, más, los 27%, ingresos totales, los ingresos ¿Sabes cuánto 25? es la inflación? 40 y pico, como dijimos hace un rato. Sí. Quiere decir que está recaudando mucho menos que la recaudación está cayendo. ¿Por qué? Porque metieron a la economía en una recesión. No, bajaron Como impuestos tienen que también, sostener el gasto Agustín, y también bajaron impuestos a los más ricos. atados a actividad a los más crecen ricos. los Cuando el impuestos impuesto atados a llega- actividad cuando el impuesto es crecen al al laburante, 37%. cuando el impuesto es al laburante lo discuten, dan vuelta. Cuando el impuesto es a los más ricos, como las mineras, como los Ya no te agroexportadores, entiende nadie. lo Ya sacan de un entraste, plumazo. le pedimos- ¿Cómo no nos entiende pidió nadie? que- nos Señor, pidió que entráramos señora, en un cuando tono el impuesto es al donde- rico, al que tiene Sí. fortuna y se lo sacan, no lo discute nadie, se lo sacan de un día para el otro. Cuando es al laburante, Al que no rico, está vos ganando- sabés que te están escuchando 400.000 productores Sí, agropecuarios. a los cuales del no les interior llega de- nada. A los ¿Cómo cuales no les llega pero, nada? querido, A si el eso le Estado bajó no el impuesto. actúa y no, ¿Cómo se lo Tenemos bajó que- a tenemos Dreyfus, a que- Cargill y a cuatro niatos pero más. si vos sabés cómo funciona la red. Sí, Tenemos que por terminar. eso. Tenemos Si que vos terminar. sabés que se si el trasladan. Estado no regula, no pasa. Perdón, pero tenemos que Finanzas terminar. públicas Les hago son. una última pregunta, Sí. lo más cortita que se pueda, concisa, para terminar. Hay algo que quizás se nos escapa, está fuera de nuestro alcance, está fuera del alcance de la gente, pero que supuestamente el gobierno promete que eso es una gran solución, que son las inversiones, las grandes inversiones. Que uno dice, bueno, eso cuánto va a repercutir o no en mi bolsillo, nadie lo sabe, pero el gobierno dice es lo que estamos esperando. ¿Hay algo concreto que indique que las inversiones el año que viene van a llegar? No. Cortito, Sí. por favor. ¿eh? No. Te voy a explicar por qué, muy chiquitito. Muy y ahora te cortito dejo. cada uno, por ¿Sabes por favor. qué? Dos razones. Una, que puede ser la explicación de la heterodoxia, que sería, si no hay consumo, no hay mercado y no hay demanda, ¿quién va a invertir?
no va a ocurrir. No, pero esa Eso no es una versión. Y la otra, la del propio discurso del propio gobierno, que es el siguiente. Para que haya inversión hay que generar clima de negocios, seguridad jurídica. El gobierno que sacó un decreto permitiendo que los familiares entren al blanqueo yendo contra una ley que llevó hasta que imputen al presidente, ¿qué seguridad jurídica y qué clima de negocio va a generar y qué inversión va a traer? Olvídate, en este esquema, ni por la versión heterodoxa del mercado, ni por la ortodoxa del clima de negocios va a haber inversión. Agustín Lateri dice que no, Martín. Yo coincido con el mamarracho, el razonamiento respecto al mamarracho del blanqueo. Me parece un mamarracho que los familiares participen del blanqueo, es un disparate. Bueno, estamos de acuerdo. Ahora, fíjate qué es lo que está pasando con la inversión. Entonces, cuando vos ves una realidad de vuelta heterogénea. Vos ves, la inversión tiene dos componentes en Argentina. Construcción, se derrumbó, se cayó a pedazos. Sobre todo por la obra pública, que va a volar el año que viene, va a crecer mucho, ya está empezando a crecer. Y el segundo componente es la maquinaria y equipo, los fierros, vamos a llamarlo, que son los que compran las empresas para producir. Ese segundo componente de fierros está creciendo en Argentina. Lo que pasa es que cuando vos mirás el total de la inversión, se cae porque se derrumbó la construcción. Pero el componente de fierros, es decir, la decisión de producir de las empresas, está clara, está creciendo ese componente de fierros. La capacidad ociosa de y la además industria, cuando ves algunos sectores, hay un montón de Agustín. sectores, sí, también en el 2003, ¿sabes cuánto era la capacidad ociosa de la industria? ¿Sabes cuánto era en el 2003? ¿En el 2000? En el 2003. ¿Sabes cuánto era la capacidad después del ociosa? 2003 tuviste un... ¿Sabes cuánto era la capacidad ociosa? Sí, pero por eso ¿Sabes creció cuánto la era? economía. Era altísima. ¿Cuánto creció la Pero economía? venías de la ¿Cuánto crisis. creció la economía en el No le gusta 2003? pelearse. Págales un 8,8%. café. No más un café, preguntas, Jen. señoría. Después se va a tomar un café y sigue peleando. Muchísimas gracias. Porque tenía Bueno, gracias, Martín, gracias, por chicos, venir, de gracias. verdad. Gracias, Muchísimas Pablo. gracias, Agustín. Gracias. En un momento se fueron, pero creo que entendimos todo. Cumplimos la misión. Cumplimos Bueno, la espero consigna. que hayan entendido. Cumplimos la consigna. Muchas gracias. Gracias.